A los 5 años, doctora, me detectaron trastorno de personalidad y bipolaridad por culpa de esta mujer. ¿Qué es Son cierto? muchos, cállate la boca que estoy hablando yo. ¿Por qué tú le tienes tanto odio a tu mamá? Porque, doctora, porque nunca me quiso decir quién es mi papá. Sí, le mentí por muchos años. Chacha, Era si yo te cubano. sueno la cara de usted no se levanta más. ¿Por qué tú le mientes? Ella no me escucha, ¿verdad? ¿Qué sabes tú del padre? Y ahora yo... Dejamos verlo. Tú estás buscando a tu mamá. Es a tu mamá que tú estás No, a mi buscando. papá. Doctora, yo llevo un mes viendo penes los 7 días de la Pero semana. porque el hombre anda con el pene al aire todo Todo el tiempo. el día, doctora. Pero qué calvario puedes vivir porque tu compañera de habitación tiene un novio que tiene un pene grande. Doctora, yo digo que lo que ella está es celosa. Ella como que le tiene ganas a él. O sea que aparte del tamañote que tiene una erección permanente. Ese pene tiene vida propia. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La poeta venezolana Hani Osot dijo: te he buscado para saber quién soy y ahora no sé quién eres. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. No tengo la menor idea por dónde viene esa cita. Así que recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Hubiese preferido una verdad dolorosa antes que perder el tiempo de mi vida en un mundo de mentiras. Mi actuar lo fue definiendo la vida, las circunstancias. Tú, hija mía, yo mentí para protegerte. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes, doctora. Vanessa, tú eres la demandante. Y estás demandando a tu mamá. Sí, pues si se puede llamar mamá. Ok. Bueno, explícame por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo estoy demandando a esta mujer, a ver si se le puede llamar mamá, por la suma de $5.000. Cállate la boca que estoy hablando yo. Por la suma de $5.000 y le estoy exigiendo a ella que me diga quién es mi papá, de dónde vengo yo. Porque desde que yo nací, yo nací en Alemania, a los 3 años vine para acá con ella. A los 5 años, doctora, me detectaron trastorno de personalidad y bipolaridad por culpa de esta mujer. Siempre le he preguntado quién es mi papá. ¿Por qué tú culpas a tu mamá? Porque es culpa de ella que no me quiere decir quién es mi papá. Desde chiquitica, cuando era chiquitica, ella me dijo que mi papá era una estrella, que mi papá me cuidaba de una estrella, yo le rezaba a una estrella, pero fui creciendo y las ansias de saber quién es mi papá. Yo le preguntaba a ella y me decía, no, tu papá no te quiere, tu papá está muerto, tu papá esto. ¿Qué es Son cierto? muchos, cállate la boca que estoy hablando ¿Qué es yo, cierto? cállate la boca que estoy hablando Siempre me yo, trata así, cállate la doctora. boca que estoy hablando Pero yo. mire, Rosa, vamos a hacer una cosa. Como estamos en este setting y Disculpe. ustedes vinieron aquí voluntariamente, entonces, usted que me exprese su sentimiento como ella lo siente. Sí, doctora, ¿Ok? disculpe. Ok. Doctora, entonces ella siempre me decía una mentira tras mentira. A los 10 años, ella me dio una foto de mi papá. Una foto, doctora, que yo hago con una foto. Le pregunté el nombre, me dice, no, yo no me sé el nombre. A él le dicen el Guille. ¿Qué voy a hacer con el Guille? Si con el Guille yo no puedo ni buscarlo ni por Facebook, ni por Instagram, ni por Google. ¿Y la foto no aparece? ¿Y la foto la tienes, la que te dio? No, yo no tengo la foto. No la tienes. No la Ok. tengo. Doctora, entonces, de tanta rabia y odio que yo le cogí a esta mujer, a los 15 años yo me fui de mi casa. Me metí en droga, me metí en ganga, me metieron presa. Fueron muchas cosas que yo viví. El amante de ella me recogió a mí. Me llevó, porque ella tiene amante, doctora. Ella nunca se casó, porque a ella le gusta destruir familia. Lo de ella es tener amante. Lo de ella es tener amante. O sea, me estás diciendo que ella está con una persona casada. Siempre ha estado con personas casadas. Si a ella le gusta destruir familia, ese es el don de ella, destruir familia, porque nunca se casó.
Pero ¿por qué tú le tienes tanto odio a tu mamá? Porque, doctora, porque nunca me quiso decir quién es mi papá. Y todo es mentira, pero el solo hecho de que no te haya querido decir quién era tu papá fue tanto para ti que te causó este vacío lleno de rabia. Claro, doctora, porque yo quiero saber de dónde vengo. Yo quiero saber, yo siento un vacío dentro mío porque yo quiero saber quién es mi papá. Dime una cosa, ¿tú usaste droga en el pasado? Sí, yo he caído... Cuando yo me fui de la casa de esta mujer, yo era drogadicta. ¿Y ahora estás limpia? Ahora yo estoy... Hace un año yo estoy limpia, doctora. Hace un año yo estoy limpia. ¿Cómo conseguiste limpiarte, regenerar? Porque el amante de ella me lo cogió un día de la calle, me llevó para su casa. Estuve 6 meses en su casa. De tantas cosas, de querer coger algo para volver a comprar droga. En las cosas que yo busqué, encontré como un ID que decía Guillermo Falcón. O sea, ella sí sabe quién es mi papá. O sea, ¿y lo tienes ahí? Sí, el yo tengo ID? aquí todas las evidencias. Ven, acércame a ver lo que tú tienes ahí. A ver. ¿Qué edad tú tienes, Vanessa? 19. 19 años. Sí. Ok. Déjame ver entonces qué fue. Y yo la enfrenté. Bueno, entonces encontraste un papelito aquí que está todo desbaratadito que dice Guillermo Falcón. Doctora, yo la enfrenté y le pregunté quién era Guillermo Falcón. Ok. Y ella me dijo que Guillermo Falcón, que ella no sabía quién era, que ella no sabía si era mi papá o no, sí, que mi papá no me quería, que mi papá esto, que ella no sabe dónde está ese hombre. Pero ella sí sabía que se llamaba Guillermo Falcón. ¿Para qué me dijo que se llamaba el Guille? ¿Por qué no me dice la verdad? Okay. Pasando los días, doctora, yo escuché una llamada hablando con el amante de ella. Y me dice, no, le dice ella al amante, tengo miedo que mi hija se entere de la verdad. ¿Qué verdad, doctora? Que me diga la verdad, si el amante de ella es mi papá o quién es mi papá. Ya yo no puedo seguir así. Ok, entonces, aquí hay otra identificación. Eso fue la investigación que yo hice, doctora. Del tal Guillermo Falcón, que dice que era del Partido Comunista de Cuba. Eso es otra mentira más, doctora. Porque ella me dijo a mí, cuando yo caí, cuando yo volví a su casa, que encontré eso, yo volví a la calle, volví a las drogas, y el amante de ella me recogió y me metió en una clínica. Oye, qué buen amante. Bueno, ese es el amante de ella. Pero qué bueno es. Bueno, por lo menos ella, porque esta no se preocupa por mí. Muy buen hombre. Ok. Sí. ¿Y entonces qué pasó? Entonces me metió en una clínica. Ajá. Ya yo estoy limpia. Ella, por querer comprarme, porque a ella le gusta comprarme, me regaló $5,000. Ok. De los $5,000 yo cogí $600 para hacer la investigación esa. De la poca información que yo tenía. El investigador me dijo que sí, que existe un Guillermo Falcón, pero en Cuba, que era militar, pero se murió en Alemania. Y ella me dijo a mí que mi papá era alemán, ahora mi papá no es alemán, es cubano. Ya yo no sé qué creerle a esta mujer. Bueno, pero espera un momentico. Hay un certificado aquí, parece que de defunción, porque está en alemán. Sí, de defunción. Pero parece de defunción, ¿no? Pero que murió en Alemania. Y dice que murió en Alemania de un ataque de corazón. Sí, pero ella me dijo que mi papá es alemán, no cubano. Ok. Entonces tú lo que quieres saber es... Bueno, ¿quién es mi papá y que me devuelva los $5,000? Ah, porque los $5,000 que te había... ¿Y para qué tú quieres esos $5,000? Para saber quién es mi papá, dónde está, si está muerto, si yo tengo... Y si está muerto, si yo tengo familia, primo, hermano, abuelo, algo. Yo necesito saber, doctora. Yo no puedo seguir así, me voy a volver loca. ¿Qué le cuesta a ella decirme la verdad? Porque aunque esté muerto, o si mi papá no me quiso, que venga que mi papá me lo diga a mí en mi cara. Pero que no me mienta más. Ya yo no aguanto una mentira más. Ok. Bueno, Rosa. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Y le voy a decir, sí, le mentí por muchos años. Claro, de que me parió. Por favor. Y la razón de tanta mentira con Vanesita es por protegerla. Ella es una niña, como le está diciendo, que ha tenido problemas de droga desde muy joven. Todo es culpa tuya, niña. A los 5 años me dijeron que era bipolar, que tenía problemas de bipolaridad. ¿Qué voy a hacer yo con una niña de 5 años con bipolaridad? Ayúdame de y decirme la verdad. Trata, por favor, déjame hablar con la doctora. De llevarla a los médicos, psicólogos, todo lo que me decían que había que hacerle, pues se le hizo. Pero siguió, no cambió. Y como usted ve, doctora, ella es una persona que ella es... No, yo soy yo. Ella es gay. Yo la acepto tal como es, la adoro. Voy a seguir gay. Pero no, en eso yo no tengo problema. Okay, entonces, es que, pero... No, mira, tú no tienes que opinar de mi vida. Eso no te importa a ti. Si yo me hago tatuado, no me hago tatuado, ese es problema mío. Eso no te importa a ti. Ando con gangas.
he hecho la vida imposible. El dinero del banco, sí, se lo Me lo tiene que deposité dar para atrás. en una cuenta común para que ella pudiera ir a comprarse un carro que ella quería o ¿Qué en la carro, escuela, qué algo cosa? así. La niña sacó dinero, yo no sé para qué. Para Para una investigar. investigación. ¿Qué No, va a tú lo ves. investigar? Mira. Para saber quién es mi papá. Rosa, déjame hacer un corto receso. Ella sacó el dinero porque ella tiene una interrogante en su vida. Ella quiere saber quién es su padre porque ella quiere saber quiénes son sus raíces, de dónde vino, de dónde salió. Y cuando regresemos, quiero que me digas, si tú sabes, vamos ahora a revelar esto y a salir de este problema para siempre. Regresamos después de este corto receso. ¿Tú sabes quién es esa mujer? Tranquila. Esa mujer es la esposa de tu amante. Nadie te va a decir nada. ¿Qué hace esa mujer aquí? Nadie. Doctora, mi papá es el que falleció. No, Ella es una mentira. No, una mentira. Y yo eso a ella no lo voy a perdonar nunca. Caso cerrado. Algo para que sepa por qué yo le miento. Cuando yo me fui a vivir a Europa desde Cuba, yo soy de nacimiento cubana, terminé en